Jessy, soy parte del equipo de Iglesia para Todos. Antes que nada, estamos súper felices que nos estés acompañando el día de hoy. Muy buenos días. Estamos a punto de comenzar, pero antes vamos a unos cantos y después de ahí nos vamos con nuestro queridísimo pastor Gerardo. Te recordamos, si tú tienes pequeñines en casa, después de esta reunión tenemos lo que es IPT Kids en este mismo Facebook de Iglesia para Todos. Entonces es una reunión para niños, edad alrededor primaria. Quédate con nosotros, está padrísimo. Hay juegos, actividades y sobre todo mucho aprendizaje divertido. Entonces eso es para los pequeñines. Después de esta misma reunión, alrededor de las 12, 12 y media, comienza lo que es IPT Kids. Entonces vamos a unos cantos y comenzamos. Qué gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad, y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Es por tu obra soy perdonado, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría en tan grande gracia, amor que no puedo entender? El Dios eterno bajó del cielo para cargar con mi dolor. La cruz ha hablado, soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Por la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó. Por la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó. La victoria es tuya, Dios. Oh, aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó.
Él rompió y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas Él rompió y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte hoy? Me perdí, Él me atrajo aquí por su amor por mí, oh su amor por mí. ¿Quién es liberó? Es libre en verdad. Soy hijo rescató, su gracia me inundó. Siendo esclavo de mi pecado, Él murió por mí. Jesús murió por mí. Quien Él liberó es libre en verdad. Soy hijo. Soy quien dices que soy, tú conmigo, no en mi contra. Yo soy quien dices que soy, me escogiste, no me dejas. Yo soy quien dices que soy, tú conmigo, no en mi contra. Yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy. Quien Él liberó es libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Él me dio un lugar dentro de su hogar. Soy hijo de Dios, si lo soy. Me escogiste, no me dejas. Yo soy quien dices que soy, tú conmigo, no en mi contra. Yo soy quien dices que soy. Me escogiste, no me dejas. Yo soy tuyo, oh tú conmigo. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Quien Él liberó es libre.
Aquel que hizo al ciego ver se mueve aquí frente a mí, se mueve aquí frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, calla todo mi temor, calla todo mi temor. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, aquel que todo puede hacer, quiere ser su obra en mí, quiere ser su obra en mí. Aquel que a la muerte venció, vive en mi corazón, vive en mi corazón. Yo creo en ti, yo creo en ti, y en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, aquel que fue y quien vendrá, el que a lo muerto vida da. Yo creo en tu resurrección, en tus milagros, Dios, en tus milagros, Dios. Aquel que fue y quien vendrá, el que a lo muerto vida da. Yo creo en tu resurrección, en tus milagros, Dios, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Sepa. Pregúntale a tu teléfono a ver si sabe dónde queda. Oye, ¿a dónde queda la abastecedora nacional de materiales Hermanos Ayala?
Disculpa, no te entendí. ¿A dónde queda la Abastecedora Nacional de Materiales Hermanos Ayala? Cruza ya por eje 1. Repítelo en español, por favor. En Pineapple estamos conscientes de la diversidad del mundo. Por eso hemos desarrollado softwares más precisos para la asistente personal del teléfono. Con orgullo les presentamos esta versión hecha especialmente para los mexicanos. Con ustedes, Yatsiri. Yatsiri, ¿a dónde queda la Abastecedora Nacional de Materiales Hermanos Ayala? Cruza por eje 1. Es por eje 8, llegas al semáforo, te das a la derecha y ahí lueguito. Es un zaguán rojo. Oh, ya me acordé de dónde está. ¡Vámonos! Venga. Oye, Yatsiri, ando bien cansada, no quiero cocinar. He pensado, mi vidita, que hace falta una salidita. Como ves, una cenita. Y después una. ¡Bomba! Se lo envió. Sí. Yatsiri está programada para entender a todo tipo de mexicanos. Mexicanos de todas las regiones. No, a mí no me va a ver la cara. El jitomate estaba más barato la semana pasada. Va a ver, no, va a ver, cállese. ¿Verdad, Yatsiri? Que el jitomate estaba más barato la semana pasada. Estoy en el puesto que está enfrente de los inciensos, juntito al de las carnitas. No, en contraesquina aquí de donde está el de los discos piratas. Váyale. Ay, que viva Marchanta. El jitomate guaje está igual que la semana pasada. Que no se haga la que la Virgen le habla. ¿No que no? Y cuando decimos de todas las regiones de México, Cuixcom, estación taxaqueña Ololone. queremos decir todas. Chcom estación taxqueña Izquitay 1.5 sotzímetros. Yatsiri domina más de 120 lenguas, slangs y acentos mexicanos. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto que nos acompañes en este día, tarde, noche. No sé a qué horas estés viendo esta conferencia, pero estoy muy feliz de que estés con nosotros. La semana pasada comenzamos la primera parte de esta conferencia titulada ¿Cómo es que Dios puede guiarme? Estamos en medio de una serie que se llama Preguntas y son preguntas que las personas se acercan a hacerme y me dicen, oye Gerardo, ¿cómo está esto de las finanzas, del dinero con Dios? Solamente Dios habla del diezmo y bueno, hablamos sobre esto y hablamos del crédito y hablamos de ahorrar y hablamos de administrar y todo lo que en un panorama general de lo que dice la Biblia sobre las finanzas. Y esta semana estamos tomando nuevamente el tema de cómo es que Dios nos guía. La pregunta fue, oye Gerardo, ¿cómo es eso de que Dios te puede guiar? Y bueno, la semana pasada precisamente hablamos de 5 cosas que no pueden ser nuestras guías y que Dios no usa para guiarnos. Pero bueno, entonces, ¿cómo sí? Esta semana es lo que vamos a ver. ¿Cómo sí puedo ser guiado por Dios? Y te voy a dar 5 cosas o 5 pasos para obtener la dirección. Y si bajaste tu bosquejo la semana pasada, fantástico. Si no, aún lo puedes hacer. Si estás viendo en una computadora esta conferencia, solamente pícale al vínculo con el lado derecho del mouse y dile que te lo abra en otra pestaña para que no nos pierdas ni nos dejes de escuchar. Pero ok, el primer paso para obtener la dirección, la guianza de Dios, es que debo querer ser guiado. Debo de querer ser guiado. Muchas personas dicen que quieren ser guiados por Dios, pero en realidad no desean ser guiados por Dios. Ellos desean hacer su voluntad y ser sus jueces y tomar sus decisiones. Pero tú y yo, si queremos ser guiados por Dios, en realidad tenemos que tener un deseo de ser guiados por Dios. Tengo que desearlo. Es lo primero que debo de hacer. Debo de querer ser conducido. ¿Sí? Y mira, este sentimiento debe de ser no algo normal, no algo trivial, debe de ser un anhelo en lo profundo de nuestros corazones.
yo creo que alguna vez alguno de nosotros hemos estado en una alberca, en un lugar donde no podemos, estamos bajo el agua y no podemos respirar, pero ya no aguantamos y estamos nadando a la superficie y tienes una desesperación, una necesidad de tomar oxígeno. Y este es el mismo sentimiento que debemos de tener al querer conocer la guianza de Dios. Necesitamos desearlos. Decir, así como cuando vas subiendo a la superficie y dices, tengo que respirar. Ese tipo de ansiedad es la que necesitamos tener por querer ser guiados. Es este tipo de desesperación. Es clamar a Dios apasionadamente. Decir, Dios, tengo que saber, tengo que conocer, lo tengo que saber. Quiero hacer tu voluntad. Quiero saber qué es lo que tú quieres que yo haga. No es que, bueno, me gustaría saber. Sería útil saber, sino tienes que con intensidad, con pasión en tu vida, con cierta desesperación, por usar esta palabra, desear, querer ser guiado por Dios. Porque ¿sabes qué? Cuando no deseamos ser guiados por Dios, cuando no tenemos esta pasión, esta intensidad, Dios dice, bueno, pues no es algo importante para ti, pues entonces no me voy a manifestar en tu vida. Es algo así como Dios no responde a las personas sin intensidad, sin intención, con una relación trivial con Él. Pero si venimos a Él con hambre y dices, tengo que comer, tengo que saber, no tengo el aliento necesario, necesito oxígeno. No sé qué camino recorrer en la vida. Dios, tengo que conocer tu voluntad. Debo conocer tu voluntad para ser guiado, para no errar. Por favor, ayúdame. Ese es el corazón que Dios quiere. El Salmo 48, ahí en sus bosquejos y en pantalla, dice, Dios mío, deseo que se haga tu voluntad. Llevo tus enseñanzas en mi corazón. Y aquí en esta cita está el secreto de cómo desear conocer la guianza de Dios. ¿Cómo le podemos hacer para estar deseosos, para tener esta hambre, para tener esta pasión por tener su guianza? Y el secreto está en leer la Biblia. Conocer qué dice la Biblia. Si no llevamos sus enseñanzas en nuestro corazón, y esto voy a hablar un poco más adelante, si no las tenemos, jamás vamos a tener el deseo de ser guiados por Él. De hecho, puede ser una prueba de no querer ser guiados por Él, porque aquel que quiere ser guiado por el Señor, conoce sus palabras, lleva sus enseñanzas en su corazón. Número 2, debo estar dispuesto a hacer lo que Él diga. No solamente debo de desear conocer su voluntad, sino debo estar dispuesto a hacer lo que Él diga. Y no solamente, como decía, es conocer su voluntad. Tengo que estar dispuesto a hacer lo que Dios dice. Estar dispuesto a obedecer por adelantado. No adelantarme a obedecer, sino haber tomado la decisión por adelantado de obedecer. No importa cuál sea la voluntad de Dios. Decirle a Dios, Dios, antes de que incluso me digas lo que quieres que haga, mi respuesta de antemano a tu guianza, a tu voluntad, es sí. Lo que tú digas, eso es lo que quiero hacer. ¿Sabes? Dios no nos va a decir su voluntad y luego darte la oportunidad de que decidas o no hacerla. Tienes que decidir de antemano. ¿Sabes? Muchas veces lo he dicho, que Dios no se manifiesta a las personas que lo visitan una vez al año. Porque Dios se da cuenta que no deseamos estar en comunión con Él, en contacto con Él. A las visitas esporáneas
Dios no se revela a esas personas. Dios se revela a las personas que con intensidad, con voluntad, con denuedo, con un corazón abierto, van a buscarle y van a escucharle. Dios sí se manifiesta a esas personas. Y sabes, Dios no nos va a mostrar lo que Él quiere que hagamos en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, y para que nosotros decidamos sí o no hacerlo, ¿verdad? Aunque sí tenemos el poder de controlar nuestra voluntad y decidir al final no o sí hacerlo, Dios no pierde el tiempo de esta manera. Mira, yo no soy Dios, por supuesto, ¿no? Pero muchas veces hemos conversado con muchas parejas, ayudándoles a guiar su matrimonio con la experiencia que hemos tenido, pero principalmente con el conocimiento de la Biblia sobre el matrimonio, y les decimos exactamente qué hacer. Y no lo hacen. ¿Sabes qué hacemos? Los dejamos de ver. Porque se nos hace una pérdida de tiempo, invertir nuestro tiempo, voltear nuestro horario, hablar con ellos, decirles que estos son los pasos que deben de seguir y que no lo hagan. Pues entonces, ¿para qué seguimos perdiendo el tiempo? ¿Para qué nos vemos otra vez, otra semana, si no van a seguir el consejo de la Biblia? Ahora, yo soy un simple ser humano, un burro. ¿Pero tú crees que Dios no se ofende? ¿Cuál es tu voluntad, Dios? Muéstramela. Y hacemos lo que se nos antoje. Entonces Dios dice, ¿para qué te digo? ¿Para qué te muestro? ¿Para qué te hablo? Entonces, no solamente debo desear conocer la voluntad de Dios, sino desde antemano, desde el momento que le pido conocer su voluntad, su guianza, debo de estar dispuesto a hacerla, sea lo que sea, aun cuando no la entienda, aun cuando ni siquiera la conozca, como decía por anticipado, pero sea lo que sea, debo de estar dispuesto a hacerla de antemano. Jesús dijo algo bien interesante y está en sus bosquejos en Juan 7:17. Y él dijo, cuando estaba hablando en el templo, dijo, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, el que quiera llevarla a cabo, sabrá si lo que enseño proviene de Dios. Dice, todo el que quiera hacer la voluntad. O sea, el que quiera ser guiado, el que esté dispuesto, el que tenga la disposición, el que quiera hacer, el que ya haya decidido de antemano hacer la voluntad de Dios, va a conocer, va a saber, va a descubrir, va a entender la guianza del Señor. Entonces, lo deseo, pero lo segundo que hago, desde antes de conocer la voluntad de Dios, decido hacerla. La tercera cosa que debemos de hacer para conocer la guianza de Dios es que debo de buscar su guianza en la palabra de Dios. Debo de buscar su guianza en la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios por escrito. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que me guía y una luz para mi camino. ¿Sabes? Si no buscas en la Biblia todos los días, estás caminando a ciegas. O estás caminando como si fueras en la oscuridad sin ninguna luz, sin ninguna guía. No ves qué camino estás tomando, no ves lo que estás pisando, no ves dónde estás poniendo tu seguridad, tus pies. Estás caminando por la vida sin una lámpara. La Biblia dice, tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz sobre mi camino. El Salmo 119, 133 nos dice, guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. La palabra de Dios contiene la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es súper importante que lo comprendamos. O sea, la palabra de Dios es la prioridad de nuestras vidas para ser guiados por Dios.
no es el libro este, no es el consejo aquel, no es la persona fulana, mengana, perengana, no. La fuente de la guianza y de la voluntad de Dios es la Biblia. Y si tú quieres conocer y ser guiado por Dios, debes estar profundizando todos los días en su palabra. Debes buscar en las palabras que te dejó por escrito. Muchas personas quieren que Dios les hable, pero no buscan en su palabra. Miren, quiero hacer algunas declaraciones y están en sus bosquejos, porque creo que es muy importante remarcar eso que les digo que debemos de buscar en la palabra de Dios. Ahora, pudiera entrar en detalle en cada una de ellas, pero no tenemos el tiempo de hacerlo, entonces voy a ir muy rápido, así que pónganse abusados, ¿sí? La primera cosa que tengo que decir es que la voluntad de Dios, como dije hace un momento, se encuentra en la palabra de Dios. Se encuentra en la Biblia. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia. La mayor parte, si lo pudiéramos decir así, y ahorita lo explico, la mayor parte de las cosas que Dios quiere para tu vida se encuentran en la Biblia. Ya han sido reveladas, ya te han sido dadas. Ahora, ¿qué cosas no están en la Biblia? Bueno, no está el nombre de tu cónyuge. No está cómo le vas a poner a tus hijos. Todas estas cosas son parte de las cosas que Dios en su voluntad permisiva te da la oportunidad de escoger porque tienes libre albedrío. Pero Dios sí te da todos los elementos en su palabra para que tú puedas entender y hacer su voluntad. Los principios están allí sobre cómo encontrar, por ejemplo, la clase de hombre o de mujer correcta para tu vida. Que si Dios estuviera a tu lado, te dijera, esta es la persona correcta. Pero, y lo quiero aclarar de una vez, porque hay un rumor, un chisme de que en este mundo Dios ha preparado una sola persona para que te cases con esa. Y bueno, si no te casaste con esa, ya te amolaste y te llevó el tren porque te casaste con la persona equivocada. No. Dios no escoge por ti. Entonces no tuvieras libre albedrío. Pero Dios te dice, mira, todas estas cosas son las cosas que tienes que fijarte antes de seleccionar una pareja. Número uno, que sea una persona que crea de la misma manera que tú crees en Dios y en Jesucristo. Esa es así, la base, ¿no? Si no está esta persona ahí, esa persona no es para ti. Tú todavía puedes escogerla y casarte con esa persona y bueno, posiblemente, no te lo aseguro, pero posiblemente tengas dificultades con esta persona porque tus prioridades y sus prioridades no son correctas, no están alineadas, ¿sí? Entonces, Dios te da la plataforma para poder tomar las decisiones, pero sigues manteniendo tu libre albedrío. Dios no te da el nombre de tu pareja, ni Él te dice cómo escoger a tu pareja. Él te dice cómo trabajar. Él te dice cómo ser un buen padre. Él te dice cómo ser un buen empresario, cómo ser un buen trabajador. Él te da todas las herramientas de su voluntad y te guía a través de su palabra. ¿Sí? Al leer la palabra de Dios, Él te habla. Cuando abre su palabra, Dios abre su boca. Te lo repito, cuando abre su palabra, Dios abre su boca y Él empieza a hablarte. Al cerrar la Biblia, Dios cierra la boca. Él cierra la boca cuando tú cierras la Biblia y abre la boca cuando tú abres la Biblia. Y descubrimos la voluntad de Dios en su palabra. Y mira, yo te recomiendo, es una recomendación y me lo iba a traer aquí para que presumírselos. Yo tengo un diario. Es un diario donde siempre que estoy leyendo la Biblia, siempre que estoy orando, siempre que estoy escuchando una conferencia, siempre que estoy estudiando, lo tengo conmigo. Y estoy tomando notas constantemente de lo que percibo que Dios me estaba hablando. Estaba estudiando hace unas horas sobre la misericordia. Y estaba leyendo algunos versos que me impresionaron y los estuve anotando en mi diario porque me los quiero aprender de memoria, porque los quiero integrar a mi vida, porque quiero que
esas cosas guíen mi vida, que yo sea menos crítico y más misericordioso. Y que cada vez la crítica y el desprecio y el señalamiento que todos tenemos y que es pecado, minimicen mi vida y que cada vez la misericordia sea más manifestada en mi vida. Y quiero ser guiado. Y por eso apunto lo que siento que Dios me ha hablado a través de su palabra, porque ¿sabes qué? Tienes que esforzarte. No solamente es leer la Biblia como merolico, ya me has escuchado muchísimo hablar de esto. Es mejor leer un verso a la semana, pero llevarlo a cabo, aprendértelo, guardarlo en tu corazón. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es la manera en que Dios nos guía y nos muestra su voluntad. Así que quiero decirlo de una manera muy simple para que no se te olvide. Deja de tratar de escuchar una voz y empieza a buscar un versículo. Deja de tratar de escuchar una voz ahí en tu conciencia, de parte del cielo. Javier, te digo, no. Deja de buscar las voces y busca en la Biblia un verso que te dé la respuesta. Algunos de nosotros deseamos que Dios nos escribiera las palabras en el cielo, ¿no? O que un ángel bajara y nos mostrara su voluntad, o que alguien por casualidad nos llamara por teléfono y que nos dijera, ¿sabes qué? Dios me dijo que te dijera, y abusado con eso. Porque sí, Dios puede hablarle a una persona para decirte algo, pero esa cosa ya Dios te la dijo a ti primero, y normalmente te la confirmó con su palabra. Entonces, ese es el orden. Posiblemente tú te sientes una intención, la buscas en la palabra de Dios dice, sí, esta es la voluntad de Dios, es la guianza de Dios, y luego alguien te llama y dice, oye, yo siento decirte esto, creo que tú deberías de seguir este camino. Entonces es una confirmación de Dios. No primero escuchas la confirmación de Dios, luego dices, oh, pues sí, yo creo que sí, y luego vas y buscas en la palabra de Dios ya habiendo tomado tu propia decisión. ¿Sí? ¿Sabes? Dios no tiene por qué escribir nada en el cielo, ni manifestarse, ni aparecerte y hablar contigo, porque Dios ya te dejó las cosas por escrito. Necesitas meterte a conocer la palabra que Él te ha dejado por escrito. ¿Sabes? Empieza a buscar un versículo. Deja de buscar esa voz del cielo y empieza a buscar en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Su palabra te va a enseñar los principios que necesitas para ser guiado, para conocer la voluntad de Dios. Ahora, Dios espera que obedezca lo que ya he leído, lo que ya conozco, lo que Dios ya me ha dicho, la guianza que Dios me ha dado. Él espera que yo la obedezca. Y muchas veces no nos va a mostrar más ni nos va a hablar más hasta que demos esos primeros pasos. Mucha gente viene conmigo y me pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y mi respuesta, la verdad, aquellos que me conozcan, es, bueno, ¿qué dice la Biblia? Y vamos a lo que dice la Biblia y me dicen, sí, pues sí, yo ya había leído eso, ya creía, pero bueno, necesito seguridad. Y yo le digo, ¿cómo que necesitas seguridad? ¿Qué necesitas? Pues que alguien me lo confirme. Cuando la Biblia lo dice, no necesitas ninguna otra confirmación. Es Dios mismo que te está diciendo esto y así, y en este momento es lo que quiero que hagas. Y si no lo haces, nos hacemos sordos a la voz de Dios. Y cada vez nos cristalizamos, nos alejamos, nos tapamos los oídos, nos ensordecemos si no obedecemos lo que dice la palabra. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos va a mostrar el segundo paso de algo si no damos el primer paso? Y dice, Señor, necesito saber si quieres que cambie de trabajo. Y Dios quiere mostrarte si el trabajo que tienes es un trabajo que lo honra. Y está en la Biblia, ¿verdad? Y Él te dijo, ok, ahí te va el primer paso. Y no lo das. Dios no nos muestra el segundo paso si no das el primer paso. La clave es, si quieres ser guiado por Dios, es que debes de comenzar a hacer lo que ya sabes cuál es su voluntad.
Si conoces así de poquito y sabes que es su voluntad, debes de hacer eso para que Dios siga hablándote y siga manifestándose en tu vida. Por supuesto, debes de conocer más de su palabra para ser guiado más por Él. Entonces, debemos de conocer, debemos de hacer lo que ya conocemos que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, decíamos que se encuentra en la palabra de Dios. Y a la medida que tú la conoces, debes de hacer tu vida de acuerdo a ella. Otra cosa que quiero que escribas es que la voluntad de Dios me perdí, permítanme. Es que la voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Y perdónenme que les dé una y otra vez este ejemplo, pero hay unas señoritas que están orando por su pareja para casarse con él, y están, ore Señor, te pido que este hombre tú me muestres y me digas, y que, o más bien le dicen, te pido que sea tu voluntad, que este hombre sea mi esposo. Pero el tipo no es cristiano. El tipo no ama a Dios. El tipo no lee la Biblia, no tiene como autoridad la palabra de Dios. ¿Esa es la voluntad de Dios? No, no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú des ese paso. Digo, lo puedes dar. Y si lo das, pues yo igual te voy a amar, ¿verdad? Y voy a amar a tu esposo o a tu esposa, y los voy a aceptar con los brazos abiertos. Pero si tú me dices a mí, oye, es la voluntad de Dios, pues yo no tengo que decirte, yo pienso que no. No, mi respuesta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Y Dios dice que no te unas con una persona que no piensa, que no siente, que no tiene la perspectiva y el compromiso con Dios de la misma manera que tú lo tienes. Dios no se contradice. Dios no te va a decir, bueno, Juan, a ti te vamos a dar la oportunidad porque, pues, yo te quiero mucho, Dios hablando, ¿no? Yo te quiero mucho y bueno, para ti sí va a ser mi voluntad que te cases con esta muchacha que no es cristiana. No, Dios es inmutable. Quiere decir que Dios no cambia de opinión, Dios no cambia de decisión. Y Él sí te guió y dice, ¿sabes qué? No hagas esto, no te unas en yugo desigual. Y tú lo haces, estás desobedeciendo directamente lo que Dios dice. Dios no, nunca, jamás contradice lo que ya dejó por escrito. Jamás. Que nadie te engañe. Dios nunca contradice lo que ya dejó escrito en su palabra, ¿verdad? Si tienes una idea, un sentimiento, una emoción, y no puedes encontrar un versículo en la Biblia que lo confirme, no es su voluntad. Simplemente no es la voluntad. La pregunta no debe de ser, ay, ¿dónde voy a encontrar para que? No. Tiene que ser, ¿qué dice la Biblia al respecto de esto? No es, debo buscar algo que confirme mi decisión. No. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Y si la Biblia dice sí, fantástico. Si la Biblia dice no, pues fantástico. Hago lo que la Biblia dice que debo de hacer. Cuando decimos, ¿qué dice la Biblia? Es tanto como decir, ¿qué dice Dios al respecto? La Biblia nos dice en Gálatas 1:8, no está en sus bosquejos, dice que incluso si viene un ángel y se te aparece y te dice algo como, aquí hay otros libros de la Biblia, o aquí hay, esa es la voluntad de Dios para ti, dice que no confíes en eso, porque si no está en la Biblia, Él dice que no lo hagas. Y esto es para muchas cosas, ¿no? Hay personas que dicen que son profetas y vienen y te dicen, Dios dice y la voluntad de Dios es esto para tu vida, pero no se perfila la Biblia. Ha abusado. De primera instancia te tengo que decir que te pongas abusado cuando alguien viene y te dice, Dios dice que. Porque la primera persona a la que Dios le va a hablar es a ti. Y nuevamente te digo, esas personas pueden venir a confirmar lo que Dios ya está hablando a ti. Pero primero Dios pone una intención en tu corazón, después tú vas a consultar su palabra para saber que esa intención viene de Dios y después puedes recibir confirmación de diferentes fuentes. Abusados.
No estoy diciendo que el ministerio del profeta no exista, no, no, no. Y ese es otro tema por completo. Pero lo que sí estoy diciendo es que antes de que alguien venga y te diga lo que Dios quiere para tu vida, Dios ya te habló a ti y lo confirmó en su palabra. Eso es muy importante que lo comprendas. Ahora, decíamos que Dios nunca va a contradecir su palabra. La mayor parte de lo que Dios quiere que tú sepas se encuentra en la Biblia. Y si no lo lees, es imposible que Dios te pueda guiar. La base de la guianza de Dios es que te avientes un clavado a la Biblia. Y cuando lo haces, cada vez Él te guiará más. Una de las cosas que constantemente yo hablo con las personas que me dicen, oye, yo quiero ser pastor, yo me quiero dedicar al ministerio, ¿y qué debo de hacer? Y lo primero que les digo, y ahí le pueden preguntar a varios, debes de conocer qué dice la palabra de Dios. Porque tu vida va a ser siempre preguntarte qué dice Dios, qué dice la Biblia. La gente va a venir a buscar consejo contigo y tú tienes que decir, ok, Joaquín, Jorge, Laura, Victoria, lo que dice la Biblia es lo que tú tienes que hacer, así que vamos a buscar la Biblia. No es, bueno, yo pienso, yo creo, yo quisiera, yo deseo, no, 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 no. Es, ¿qué dice la Biblia? Porque el día que tú des un consejo, el día que tengas la responsabilidad de ayudar a otras personas, más vale que no lo des de tu propio y ronco pecho, porque entonces son palabras corrompidas que se echan a perder. Lo tienes que dar de la palabra de Dios, lo que Dios dice. Y tu boca debe de estar diciendo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Número 4. Si quiero ser guiado por Dios, debo pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que sea mi guía. Debo pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que sea mi guía. Y eso tiene muchísimo que ver con que le diga, ¿sabes qué? Yo no quiero tener el volante. Yo no quiero conducir mi vida. Yo quiero que tú, Dios, seas el que me guíes. Entonces, te pido que me guíes. Le pides al Espíritu Santo, le pides a Dios que sea mi guía. Entre paréntesis, quiero frenar tantito. La gente me dice, oye, ¿cómo está esa cosa? ¿Cómo es que, de qué me hablas cuando hablas del Espíritu Santo? Bueno, Dios tiene un espíritu. Y es por medio de este espíritu que Él vive en todo este planeta. Pero además, Él quiere vivir en nuestro interior. Y cuando tú dices, sí, abro la puerta a Dios, es su espíritu, es la presencia de Dios que viene y habita en ti. Es Dios mismo que está habitando en ti. Entonces tú le pides a Dios, ¿sabes qué? Guíame. Tú que habitas en mí por medio de tu Espíritu Santo, guíame. Yo no sé si te acuerdas, en la escuela, a mí me tocó esto, y cada vez es más popular en México, que había un departamento de consejería. Y en ese departamento de consejería tú ibas y hablabas con el consejero y te guiaba sobre qué clases tomar, qué clases no tomar, que si podías adelantar algunas clases para entrar a la universidad, o a otros los guiaban para hacer su aplicación al ejército y a otros, y así, ¿no? Era el departamento de consejería. Y la cosa es que en la vida espiritual, dice la Biblia que tú tienes un consejero. Este consejero es el Espíritu Santo de Dios. Es este que constantemente quiere hablarte, constantemente quiere guiarte. Este consejero es el consejero de orientación para la vida. Y es el Espíritu de Dios que Él ha puesto en tu interior. Pero ¿sabes? Necesitas tener la palabra de Dios también dentro de ti. Si no, el Espíritu de Dios no tiene de dónde tomar para estarte hablando, recordando, hablando en tu interior, poniendo intenciones. Haz de cuenta que lo traes desnutrido allá adentro, ¿verdad? Él, el Espíritu de Dios, es el que a lo mejor ha habido una lectura por ahí que has pasado y que no has comprendido, y Él te dice, ¿sabes? Te voy a ayudar a entender esto. Esto es lo que significa. Él es nuestro consejero. Y si estás apuntando, aquí quiero pedirte que circules la palabra pedir. Pedir. Una de las razones por las que
no conocemos la voluntad de Dios, es que no le pedimos. No le pedimos. Mira lo que dice la Biblia en Santiago 4:2. Dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no tenemos porque no le hemos pedido a Dios. No le hemos pedido guianza a Dios y por ende no lo tenemos. Basta con comprender que a Dios le interesa cada detalle de nuestra vida, que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, que Él sabe solo, él solo es el que sabe todo sobre ti, sobre mí, que conoce detalles que ni tú conoces de ti mismo, conoce problemas de salud que no tienes ni idea que los tienes. Él conoce todo, Dios lo sabe todo. Y una de las mejores maneras de involucrar a tu consejero en tu vida es preguntándole, es consultándolo. En el Salmo 27:11 dice, Señor, enséñame a vivir como tú quieres, guíame por el camino seguro. Que esta sea nuestra oración. Señor, enséñame a vivir como tú quieres, guíame por el camino seguro. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Dios me guía por el camino correcto, por el camino seguro? Bueno, en realidad sí hay muchas y diferentes maneras, pero permítanme mencionarles solo un par de ellas. La primera es que la manera primordial en la que el Espíritu Santo nos guía es ayudándonos a recordar lo que hemos leído en la Biblia. Ayudándonos a recordar cuando decimos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? El Espíritu Santo nos ayuda a recordar. Porque si tú la lees y no te la memorizas toda, pues la olvidas, ¿no? Pero es Dios el que se encarga muchas veces de recordarnos qué dice la Biblia. O de decirnos, oye, tienes que ver qué dice la Biblia. Y en tu vaga memoria recuerdas 2, 3, 4 palabras de ese verso y lo buscas, lo encuentras y dices, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero si tú la lees, la memorizas, tomas notas, es por eso que yo les digo que tomo las notas, las escribo en mi diario, luego las repaso, luego las estudio, y muchas veces eso se convierte inclusive en una conferencia que comparto con ustedes, porque ya se hizo carne en mi vida, ya lo comprendí, ya lo traté de aplicar, ya estoy caminando en ello, y entonces vengo y se los comparto a ustedes, ¿sí? Y yo, pudiera contarles incontables veces que estoy delante de una pareja o delante de una persona y esta persona me empieza a hablar de su vida y me empieza a decir y estoy viendo en qué dirección va la conversación y yo digo, Señor, yo no sé qué decirle, no tengo ni idea, te pido por favor que me hables, que me muestres en tu palabra qué le debo de contestar. Y bueno, la verdad es que de una manera tan milagrosa es que les digo, bueno, no se trata de lo que yo piense, se trata de lo que piensa Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Y de alguna manera milagrosa los versos vienen a mi mente y los comento con la persona. Dios así es. Él es maravilloso. He estado en negocios, he estado en juntas, he estado en consejerías que necesito ser guiado y Dios trae a mi memoria su palabra. Sí, la traigo en mi teléfono, inclusive en mi tablet, pero dice la Biblia que las tengamos en el corazón, que las guardemos en el corazón. Entonces debes de conocer la palabra para ser guiado por Dios. Y nunca, jamás tomar una decisión si es que no tienes la seguridad cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? A mí me ha sucedido incontables veces que le pregunto a Dios, pero también me ha sucedido incontables veces que no tengo seguridad y tengo que decir, hoy no puedo tomar esta decisión. Es que, señor Espejel, si usted no toma la decisión el día de hoy, la oportunidad se va a ir y va a volar. Pues que vuele. Porque antes de que yo tome esta oportunidad, entre este negocio, haga esto que usted me está pidiendo, yo tomo las decisiones de una manera diferente y yo tengo que tomar mis decisiones de acuerdo a lo que Dios piensa y a lo que Dios dice. Y posiblemente la gente diga, uy, pues ya va a perder el negocio. Pues prefiero perder el negocio a hacer las cosas desatinadas o a no consultar a Dios. Prefiero que se vayan las oportunidades, ¿sí?
Ahora, la otra manera es que Dios nos recuerda lo que la palabra dice. Eso ya lo dijimos. Dios nos recuerda lo que la palabra dice, pero si no hay nada de su palabra en nosotros, no tiene nada que recordarnos. ¿Sí? También Dios nos da ideas a través de su palabra. Y otra de las formas que Dios pone ideas en nuestra mente es como intenciones, ligeras motivaciones de hacer algo. Cuando esto viene a ti, puede ser Dios, pero tienes que buscar en su palabra. A estas ideas les llamamos inspiración. Y cuando el diablo nos pone una idea, a esas les llamamos tentación. ¿Sabes? Dios te dio un cerebro. Él quiere que lo uses. Satanás no puede controlarte excepto sugerirte. Pero cuando te sugiere sus pensamientos y los aceptas, entonces Él ya está en control. Dios no quiere que suceda eso. Y Dios te ha dado libre albedrío, pero es Él el que quiere estar en control de tu vida. ¿Verdad? Él quiere tener el gobierno. Él quiere guiarte. Ahora, podrás decirme, Gerardo, ¿hay alguna manera en la que puedo acelerar este proceso de recibir ideas de Dios más rápidamente? Por supuesto que sí. Y voy a decirte cómo puedes acelerar el proceso de obtener ideas más rápidas de parte de Dios. Son dos cosas. Y escríbelas en lo último que le quede a tu hoja, a tu bosquejo. El número 1 es pedirle con humildad. Pedirle con humildad. ¿Sabes? Eso va a acelerar el proceso increíblemente, porque la implicación de lo que te estoy diciendo es que cuando tú le pides a Dios, te estás humillando, estás siendo humilde, le estás diciendo, Dios, yo renuncio a mi pensamiento, renuncio a mi derecho de decidir mi voluntad y te pongo a ti como el rey. Tú eres el que gobiernas, tú eres el que mandas. Entonces, desde que le pides a Dios, muestras humildad. Pero hay una línea por ahí que en vez de pedirle humildemente a Dios, le exige a Dios. Y le dice, es que tú dijiste, tú prometiste y lo tomo, lo arrebato, lo bajo, lo pongo. Y yo no encuentro un lugar en la Biblia donde nos diga que al Rey del universo, a mi Creador, a mi Dios, a mi Padre Celestial, yo puedo venir con esta actitud engreída a exigirle y ordenarle qué es lo que debe de hacer. No, me acerco a Él a pedirle humildemente. La Biblia dice en el Salmo 25:9, guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. ¿A quiénes? A los humildes. Entre más humilde seas tú, entre más humilde sea yo, Dios más rápido nos va a comunicar la información que necesitamos. Y también más rápido vas a abrir tu pensamiento y más rápido vas a abrir tu corazón a la voluntad de Dios. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. El salmo que leíamos al principio dice, el Señor es mi pastor, me conduce por sendas de justicia. Él nos quiere guiar y le decimos, Señor, tú eres mi pastor, guíame, condúceme, ¿verdad? Hay una cita que me gusta mucho que dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan de verdad. Cuando le dice el Señor, invocar quiere decir llamar, traer, clamar. Y dice, el Señor está cerca de aquellos que le dicen, Señor, háblame, Señor, guíame, ayúdame. La segunda cosa es que debemos de pedir en fe. Debemos de pedir en fe. Entonces pido humildemente y luego pido en fe. Y digo, Dios, necesito saber qué quieres hacer en esta situación. Y estoy esperando a que me des la respuesta, Padre. Te pido humildemente, pero te pido en fe. Y te doy gracias de antemano. Gracias de antemano.
¿Qué dice la Biblia? Santiago 1, 5 y 6, en sus bosquejos y en pantalla. Ponle pausa tantito. Santiago 1, 5 y 6. ¿Qué dice? Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla cuando se la pidan. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Es por eso que muchas veces no sabes lo que Dios quiere que hagas. No estás pidiendo en fe, estás dudando. A veces vas a decir, Dios, ¿qué debería de hacer aquí? Y Dios te dirá que hagas exactamente lo contrario a lo que tú piensas que deberías de hacer. Y tú vas a dudar, pero tú tienes que hacer lo que Dios dice que hagas. Pedir en fe. ¿Sabes? Como decíamos antes, pedir en fe es decidir desde antemano a hacer lo que Dios diga que debemos de hacer. Al encontrar lo que Él dice, actuar sin importar nuestra conveniencia, nuestra pretendencia, nuestra comodidad, nuestro deseo, nuestra opinión. Decidimos obedecer la palabra de Dios y eso es hacer las cosas en fe, porque muchas veces se va a sentir raro estar haciendo lo que Dios dice que hagamos cuando creemos que lo que nos conviene hacer es algo completamente diferente. La fe no es algo metafórico, es una acción. Pedir en fe es pedir conocer su voluntad, listo para llevarla a cabo. El último punto de nuestros bosquejos es el número 5. Y lo quinto, si es que queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, por Dios, es escuchar la respuesta de Dios. Y a lo mejor tú dices, a ver, ¿cómo está eso de que escuchar la respuesta de Dios? Bueno, muchos de nosotros le pedimos a Dios, háblame, enséñame, muéstrame. Pero no lo dejamos hablar. No lo dejamos contestarnos. De hecho, estamos orando y guíame, Señor, y en el nombre de Jesús, amén, y a dormir. O en el nombre de Jesús, amén, y irnos a trabajar. Pero mi recomendación es que no dejes a Dios con la boca, con la palabra en la boca. Siempre que tú le digas a Dios, guíame, espera. Él te va a contestar. Posiblemente ponga un pensamiento, posiblemente ponga una intención, pero siempre consulta su palabra para confirmar lo que tú crees que Dios te está diciendo. Pero eso toma tiempo. No es un acto arrebatado, una oración express tipo Maruchan y vámonos. No. Tienes que esperar en Dios, escuchar de Dios. Sí, debemos hacer una pausa. Simplemente decirle, Dios, necesito saber esto. Y aquí me voy a quedar hasta que me muestres qué hacer. Y si no oyes, si no escuchas, pues buscas en la Biblia, buscas en la concordancia, buscas, hasta en Google puedes buscar. Hasta que encuentres exactamente el verso y la palabra que necesitas para saber qué Dios dice al respecto. ¿Sí? No llenarnos de ruido, ponernos el iPhone, prender el carro. No. Tranquilizarnos y esperar. Esperar a Dios. Esperar que Él nos habla. Tengo una cita más ahí. Es Job 33:14. Y dice, Dios habla de una manera y de otra, aunque no nos demos cuenta. Y aunque esto es otra predicación por completo, yo te puedo decir que Dios nos habla y que usa muchas cosas para hablarnos, pero lo primero que Él usa es la Biblia. También Él utiliza maestros de la palabra de Dios como exactamente lo que yo estoy haciendo. Y a lo mejor Dios te está hablando en este momento y es fantástico. Pero lo primero que Él usa es su palabra. Pero también puede usar maestros
También Él puede utilizar una impresión. Puede usar circunstancias, puede usar inclusive el dolor para hablar a nuestras vidas y guiarnos. Y Él puede hacer todo este tipo de cosas, pero la clave está en probar todas estas cosas, perfilar todas estas cosas, ponerles como un plomo a estas cosas contra lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía. Quiero cerrar con este salmo. Es el Salmo 77, 19. Y dice: Dios, quiero conocer tu voluntad. Perdón. Dice: te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Y a lo mejor tú dices: oye, ¿y esta cita qué? Bueno, quizá tengo que darte un repaso veloz de qué se trata esta cita, pero es una cita que habla de la vida de Moisés. Todos yo creo conocen la historia de Moisés, hasta en caricaturas nos mostraron la historia de Moisés a través de esa caricatura, como se llamó El Príncipe de Egipto, ¿no? Y si eres más viejito como yo, bueno, la película Moisés con Charles Heston, ¿no? Y todos vimos la historia de que finalmente después de 10 milagros, 10 plagas, el faraón decide dejar libre al pueblo. Y el pueblo se va, pero llega hasta la orilla del mar. Y llega a la orilla del mar y no puede avanzar. Y están rodeados de montañas y enfrente de ellos está el mar. Y el faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y manda a su ejército por ellos. Y el ejército del faraón viene atrás del pueblo de Israel. Están completamente orillados. Y entonces dice la Biblia: abriste camino a través del mar. Una senda que nadie sabía que estaba allí. El Mar Rojo. Y Dios abre el Mar Rojo. Y dice la Biblia que todo el pueblo pasó en seco. 1 millón de personas pasaron en seco. Y al pasar el mar se cerró. El nombre de aquel lugar fue llamado Baal-Zephón, que significa tesoro escondido de Dios. Dios tenía ese lugar, ese camino que nadie conocía, esa senda que nadie conocía. Y mira, me gusta mucho este versículo porque ha hablado tantas veces a mi vida. Hay veces que yo no he encontrado la salida. Hay veces que no sé para dónde caminar. No puedo retroceder, no puedo dar hacia los lados y no puedo continuar. Estoy atorado, estoy en una situación ya sea médica, en una situación financiera, en una situación... Y estoy seguro que tú has estado ahí. Muchos escuchan la palabra cáncer. Muchos escuchan la palabra divorcio. Muchos escuchan la palabra bancarrota. Y no hay para dónde caminar. Pero Dios, a ese momento en nuestras vidas, lo llama tesoro escondido. Baal-Zephón, tesoro escondido. Porque cuando te encuentras en esa situación, Dios está a punto de manifestarse en tu vida de una manera extraordinaria. Y luego Él abre camino donde no hay camino, donde abre una senda donde nadie sabía que había una senda. Yo quisiera hacer una oración por ti. Posiblemente te encuentras en una situación donde dices: necesito conocer la guianza de Dios, me urge. Estoy en una encrucijada. Y yo quiero decirte que esa encrucijada, Dios lo puede hacer un tesoro en tu vida. ¿Me permites orar? Señor, yo te pido por cada persona que está escuchando este programa, esta conferencia, que tú contestes a su clamor, que te dicen: guíame, guíame, no sé qué hacer, no sé para dónde caminar. Y especialmente a aquellos amigos que tienen presiones de salud, que tienen presiones económicas, que tienen presiones relacionales y no saben cómo avanzar. Padre, yo te pido que tú abras el camino en este momento, que transforme su desesperación y su tristeza
en un momento maravilloso donde te muestras y abres camino donde no hay camino. En el nombre de Jesús. Y si tú jamás has invitado a Dios, como decía al principio, a habitar en tu interior, yo te pido que tú hagas esta oración conmigo. Y dile a Dios, es muy sencillo. Dile a Dios, ven y habita en mí. ¿Quisieras hacer esto? Repite esto en tu mente. Solamente di lo que Gerardo está diciendo, yo lo quiero, Dios. Y dile a Dios, Dios, ven, habita en mí. Yo no quiero ya caminar sin ti en mi interior. Te pido que me inundes de tu presencia. Yo sé que te he ofendido mucho. Te pido perdón en este día. En esta tarde o esta noche te pido perdón. Te doy gracias porque tú moriste en mi lugar, pagaste por toda mi maldad y todo mi pecado. Tú diste tu vida en mi lugar. Y yo acepto este regalo. Te doy gracias. Pero también quiero ser guiado por ti. Entonces me comprometo contigo a que de hoy en adelante lo que comprenda de tu palabra lo voy a llevar a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te pido que llenes la tarjeta de conexión digital que está aquí arriba. Nada más le picas y lléname la tarjeta de conexión. Hazme saber que esta conferencia cambió algo en tu vida. Y si Dios de alguna manera te habló o tienes una petición de oración, también a través de la tarjeta de conexión me puedes hacer llegar tus peticiones de oración o tus comentarios. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo durante esta casi una hora. Yo pensé que iba a tardar media hora compartiendo todo esto y te agradezco mucho que hayas estado conmigo. Rodeando estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Yo sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche no durará. Sé que has vencido ya. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel.
promesas siguen en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Y en ti yo confiaré. Siempre has sido fiel. Y en ti yo esperaré. Martes de oración. Luego tenemos los jueves, igual a las 8 de la noche para que no se nos olviden los horarios. El jueves tenemos un estudio bíblico donde básicamente desmenuzamos versículo por versículo los libros de la Biblia, pero ahorita estamos específicamente en el libro de Corintios. Bien, también tenemos cultura nueva. Entonces, si tú conoces a alguien o estás dentro del rango de la edad de 12 a 17, 18 años, este grupo es excelente para ti. Cultura nueva es un grupo pequeño que nos estamos juntando ahorita vía Zoom, donde somos son adolescentes y nos juntamos para ver también qué es lo que dice la Biblia y cómo poderla aplicar a la vida diaria, porque a veces es un poquito difícil y sobre todo pasando por la adolescencia son muchas cosas que tenemos que entender, que aprender. Entonces precisamente lo hacemos de una manera divertida y que todos podamos aprender. Arriba de esta publicación hay 2 links. Hay un link de grupos pequeños. Si no estás unido a un grupo pequeño, te animamos a que te unas a uno el día de hoy. Básicamente nos reunimos semanalmente vía Zoom y pues básicamente estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, pero en un tono más padre, porque tenemos convivio, hay más cercanía y tenemos la gran oportunidad de poder tener una conversación o también hacer preguntas y obtener respuestas. Entonces, únete a uno el día de hoy. También tenemos otro link que dice tarjetas de conexión. Por favor, llena esa tarjeta de conexión, ayúdanos a saber que estuviste con nosotros. Y también te recordamos escuela de parejas para aquellos, ya sea casados, dentro de un noviazgo o simplemente estás interesado en estar en una relación pronto o después en un futuro. Este programa o esta escuela es para ti. Entonces, todos nuestros informes están vía Instagram y vía Facebook. Nos vamos a reunir próximamente en nuestra próxima reunión de escuela de parejas. Así que estate atento a ello en nuestras redes sociales. Y esos fueron los anuncios del día de hoy. Recuerda que ahorita tenemos lo que es IPT Kids. Entonces, aquellos pequeñines edad primaria, sigue IPT Kids. Nos vemos durante la semana. Que tengan un excelente domingo. Nos vemos empezando el martes. Bye.